¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a hoy domingo a las 8:45, un domingo en el que vamos a abordar principalmente el tema que marcó esta semana sin lugar a dudas, la propuesta de reforma fiscal que saldrá del Congreso de la República a petición de la Presidencia y será nuevamente revisada y consensuada con diferentes sectores sociales. Les presento a los panelistas que estaremos acompañándolos en la siguiente hora. Me acompaña Carmen Ortiz, también Santiago Palomo y Edgar Ortiz. Buenas noches. Y del otro lado del set, para discutir sobre este tema, tenemos a dos analistas habituales invitados a este set de noticias. Les presento a Miguel Gutiérrez, analista y economista de la Fundación Economía para el Desarrollo FEDES y ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y también a Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a entrar de lleno con esta conversación. Carmen, empieza. Claro que sí, buenas noches. Y quisiera empezar con Ricardo y preguntarte, Ricardo, ¿cómo explicar que el Gobierno de la República haya presentado esta propuesta de reforma tributaria sin haber hecho una consulta ciudadana? Caso contrario sucedió con la ley electoral y de partidos políticos, donde el presidente apeló al más amplio consenso ciudadano. Bueno, ciertamente es un comportamiento definitivamente que uno califica como errático. Está enviando a los agentes económicos, pero en general a la ciudadanía, señales bastante equívocas. Y lo que uno pensaría es que el planteamiento, que por cierto no nos parecía mal al principio, era el Ejecutivo organiza una propuesta que claramente tenía sus falencias, pero podía tener algunas virtudes también, la presenta al Congreso de la República y el planteamiento es que iba a ser la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, que en esta legislatura, pues afortunadamente sí que ha mostrado una posición de puertas abiertas y transparencia, y ahí hacer la mesa de discusión. El sector privado empresarial había planteado la posibilidad de un diálogo nacional. Ese no ocurre y ellos muestran estar de acuerdo, llegar a la Comisión de Finanzas del Congreso y ahí, a puertas abiertas, a la luz de todo, tener la discusión. Parece que esa idea políticamente ya no les gustó. El presidente, con la asesoría de saber quién, ciertamente sabemos no del ministro de Finanzas, da marcha atrás en ese esquema y ahora dicen que van a volver a preparar algo nuevo y la gran pregunta es, ahora sí, ¿con quiénes se van a reunir? ¿En dónde y bajo qué esquema y con qué agenda? Entonces, había una posibilidad de transparencia para la discusión, pero ahora la incertidumbre es lo que priva, me parece. Licenciado Gutiérrez, hubo mucha convulsión con la propuesta que se envió al Congreso y pues obviamente habían varios elementos que tanto los sectores más tradicionales como los sectores progresistas pues tenían varias reservas. ¿Qué nuevos elementos se tienen que abordar en esta nueva reforma que se quiere proponer y quiénes deben de participar en este foro? Bueno, antes que nada, uno de los elementos más importantes a la hora de cuestionar la reforma fiscal es que ya van alrededor de 7 meses de gobierno y todavía no se ha dado ninguna señal de mejora en lo que es la gestión del gasto. Tenemos pendiente una reforma a la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones. Hoy el gobierno actual se encuentra prácticamente de manos atadas con una desastrosa reforma que se hizo en octubre del 2015 y que está volviendo una práctica usual la compra directa. Eso es un tema que se puede solventar con relativa facilidad, de forma muy directa, y ahora que se están solicitando incrementar los ingresos del Estado, lo cual es loable, lo cual es justificable, dado que tenemos un Estado no solo desfinanciado, sino también con una agenda muy grande para poder atender los servicios básicos a la población. No vemos cómo se va a canalizar y esto generó muy fuertes dudas. Aparte, hay dudas también en torno a las siempre optimistas proyecciones de impacto que va a tener la reforma y que bueno, ya tradicional, se está volviendo una tradición en el Ministerio de Finanzas que usen prácticamente una regla de 3 compuesta para poder proyectar cuál va a ser el impacto y hay formas un poco más precisas de medir los impactos. También se dio un proceso de comunicación, yo diría, un poco apresurado
y no permitió generar algún tipo de dinámica que pueda retroalimentar a la reforma. Y también estamos viendo una reforma que pega a la clase media, ¿verdad? Entonces estamos viendo una reforma que pega a la clase media, pero que los destinos están destinados a fondos como Covial, que tiene serios, es un fondo todavía muy gris, sujeto a mejoras, y no vemos ninguna medida aún, lo cual sería muy importante en el proceso del diálogo, que se den ese tipo de señales de que este gobierno quiere hacer mejor las cosas. No ha habido gobierno que tenga condiciones de gasto más adversas que la actual, derivado de esta reforma de compras y contrataciones. Licenciado Barrientos, en esta línea, del lado del gasto público hay un par de temas interesantes. Por un lado, digamos, le quisiera preguntar si hay algún resultado loable en temas de transparencia. Y por otra parte, también preguntar por algunos ministerios que muestran una ejecución presupuestaria muy baja, hablando de, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, el MIDES y en otros rubros del Ejecutivo que también vemos que la ejecución no rebasa el 15%. ¿Cómo se puede explicar eso? Se piden más impuestos, pero hay falta de ejecución y tampoco hay mucha transparencia. Bueno, yo coincidiría con Miguel que efectivamente el tema del gasto era un boquete que llevaba la propuesta presentada al Congreso. La idea era, me parecía, vuelvo a insistir, no me parecía nada mal discutirlo en la Comisión de Finanzas Públicas, toda vez a puertas abiertas y con mucha transparencia y un esquema inclusivo. Sí, te discutiría ahí, Miguel, el tema del impacto de la reforma a la ley de contrataciones. Creo que estamos de acuerdo, sí hay un problema de ejecución. Y que, digamos, la propuesta debería haberlo abordado. No discutimos que hay un problema de abastecimiento, pero, por ejemplo, y sin ánimo de polemizar de manera ociosa, incluso te corregiría, la reforma fue aprobada en noviembre, no en octubre. ¿Y por qué eso puede ser importante, verdad? No es, digamos, un detalle ocioso, ¿verdad? Y es que los análisis que hemos hecho en el ICEFI apuntan más. Miren, la reforma lo que hizo fue eliminar casos de excepción e imponer un control estricto a la compra directa, penalizando el fraccionamiento. Ese es el centro de la reforma. Lo que no se ha visto y lo que en el ICEFI sí insistimos, y ahí Miguel te compartimos, te invitamos a analizarlo más despacio, es que el año pasado, desde marzo hasta octubre, y ahí sí por eso subrayo los meses, no se renovaron contratos abiertos específicos. Por ejemplo, fue muy emblemático el tema de... El Ministerio Público tenía problemas para adquirir papel, para presentar incluso las propias acusaciones a los corruptos. Bueno, en octubre no se renovó un contrato abierto para la adquisición de papel. El problema de salud, solo concluyo ahí, por ejemplo, los contratos para adquisición de medicamentos dejaron de renovarse a partir de marzo a junio. Entonces, creo que coincidimos con Miguel que hay un problema de gasto que se debe discutirse, pero sí hay que profundizar el análisis, hay que ir más técnico sobre cuáles son las causas, y coincido con Miguel que eso es algo que se tiene que discutir, la parte del gasto en la reforma. Solo le interrumpía, Ricardo, para que no se nos vaya ahí en el tema de la reforma a la ley de contrataciones, sino que nos centremos en lo que viene ahora. Y usted lo planteaba al inicio, ¿con quién se va a reunir el Ejecutivo? ¿Con quién se va a reunir la cartera de Finanzas para socializar esta propuesta? ¿Y qué debería incluir lo que nuevamente llegue al Congreso de la República? ¿Se anima usted a dar nombres? Por ejemplo, ICEFI estaría en esas mesas. Bueno, creo que eso hay que preguntárselo al presidente y al ministro de Finanzas, ¿qué van a convocar? Nosotros no hemos recibido ninguna convocatoria. Si nos convocan, vamos. Pero sí, ahí, Paola, quiero insistir, el tema que levantaba Miguel con lo de la reforma a la ley de contrataciones es importante, y ese es uno de los temas que tiene que estar sobre la mesa de discusión acompañando el tema de impuestos. Tenemos visiones distintas sobre cuál es el origen del problema de desabastecimiento, y esa es una discusión técnica que hay que tenerla. Y con argumentos y con todos los datos sobre la mesa, nosotros creemos que sí hay un problema, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Al hablar de impuestos, sí hay que hablar de resolver el problema del gasto. ¿Con quién, Ricardo? Dice usted que debería definirlo el presidente, pero si a usted le pusieran a dar nombres, ¿quiénes deberían ser esas personas que yo creería quienes no pueden dejar de estar, y si quieren contestan ambos?
Bueno, yo sería muy breve para dejarle el tiempo a Miguel. Creo que los ministerios sectoriales que tienen los problemas más graves de ejecución, el Ministerio de Finanzas, y yo no dejaría fuera a los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, porque de todas maneras, si quiere el Ejecutivo se puede poner de cabeza, pero esta propuesta tiene que llegar al Congreso y la Comisión de Finanzas tiene que dictaminar. Yo no cometería el error de dejar al margen a quienes van a dictaminar. Una pregunta para Miguel, y tiene que ver con que ya algunos diputados empezaron a indicar que de no haber reforma tributaria ahora, incluida la parte fiscal como se ha manifestado, tendrían que recurrir nuevamente a préstamos para financiar el presupuesto. ¿Qué opinas sobre esta afirmación que ya están haciendo algunos diputados? Bueno, lo que tiene que hacer es precisamente observar lo que señala Ortiz sobre los bajos niveles de ejecución. Tiene razón Ricardo, la ley de compras y contrataciones paró esos eventos, pero no solo paró eso, paró al Estado. Hoy hay un desabastecimiento espantoso y no se pueden hacer eventos porque la ley contempla estándares de precios de referencia que no existen. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una... Primero tienen que desentrampar el gasto, el gobierno está parado. O sea, verdaderamente el Estado de Guatemala está parado como nunca había estado. Entonces, primero, danos la señal de que quieren desentrampar el gasto y transparentarlo, tan sencillo como derogar esa reforma, o hacerle una reforma a la reforma, que creo que vamos a tener que entrar no solo eso en esos aspectos en el tema de gastos, sino también en el tema de ingresos, ya que tuvimos... Interrumpirte yo por una cuestión, y es, si bien algunas personas, como tú, están argumentando en este momento que la paralización obedece a estas reformas a la ley de contrataciones del Estado, el mismo presidente en alguna ocasión ha dicho que es el miedo de los funcionarios a actuar, precisamente porque ahora pues hay mucha vigilancia y porque no quieren verse pues envueltos en casos con la justicia. ¿Crees que es una justificación? Eso fue al principio, pero ahora ya se están dando cuenta de que no solo tienen esa limitación, que es básicamente una limitación de inicio de gestión, porque la gente aprende, pero ahora se están dando cuenta que no solo tenían esa limitación, sino ahora tienen manos atadas. Es sine qua non una condición sin la cual no se va a lograr desatar, reformar la ley de compras y contrataciones. Y bueno, eso es un tema que es una señal que se puede dar, no necesariamente se tiene que atar a la discusión, sino se pueden dar señales implementando las reformas. Yo estoy seguro que las comisiones en el Congreso no se puede generar mayor discusión si está a la vista de que el Estado de Guatemala, salud está paralizado, educación está paralizado, todo está paralizado, no se pueden hacer eventos de compras y contrataciones. Realmente ahorita perdió funcionalidad Guatecompras, porque ¿qué hay ahorita en el portal de Guatecompras? Muy poco. Para los dos analistas, el lunes el presidente durante la entrevista a Canal Antigua dijo que pues él pretendía empujar esta reforma porque había alcanzado cierto nivel de moral tributaria. ¿Ustedes creen que el timing político es adecuado y que hoy el ciudadano de a pie pues entiende las implicaciones que tendría una reforma de esta envergadura? Y conceptualizando de que no hubo mucha aceptación de este último intento. Yo creería que el presidente en este caso tiene razón, está a tiempo, hay todavía suficiente capital político. Yo creo que le ha fortalecido la figura del Ejecutivo el poder reconocer dejémoslo con un error de sobreentusiasmo en torno a la reforma. Es necesaria la reforma y ojalá sea la reforma del 2012, que hay mucha tela que cortar y mucho que reparar en torno a esa reforma. Hay mucho que hacer en el tema de gasto que lo puede vincular en términos políticos, pero dar ya señales de que sí hay voluntad de transparentar de alguna forma el gasto y desentrampar esta situación. Definitivamente tiene el capital político y los tiempos están puestos. Yo haría una pregunta muy breve, porque hay una controversia en torno al ISR. Lo quieren subir al 29% y yo preguntaría brevemente qué tanto nos afectaría esto en materia de captación de inversión extranjera. ¿Se nos iría capital o no afectaría ese caso? Yo creo que la atracción de inversiones en Guatemala ha estado mal entendida. En realidad, los inversionistas de buena calidad sí piensan en los impuestos, pero no es lo único y tampoco es lo más importante.
Creo que un déficit de infraestructura, un déficit de seguridad jurídica, por ejemplo, el funcionamiento del organismo judicial para resolver litigios, el tema de corrupción, la forma de atraer inversión a un país como Guatemala tiene que dejarse de pensar solo como otorgar el privilegio de dejar de pagar impuestos. Eso es algo que no ha funcionado, eso es un error craso de quienes han por décadas sostenido un discurso de privilegios fiscales y eso está demostrado que cada vez pierde efectividad en la atracción de inversiones. De verdad, eso creo que es un paradigma que hay que cambiar y la forma de atraer inversiones es atacando los problemas estructurales, lo que realmente a las inversiones de alta calidad les interesan, que es lo que tiene otros países que atraen inversión y que no tiene Guatemala. No solo es el tema de tasas impositivas, es un tema de seguridad, infraestructura, seguridad jurídica, calidad de la fuerza laboral, etcétera, ¿verdad? Seguramente se quedó mucho en el tintero, como exenciones, privilegios fiscales y también lo que va a venir, pero agradecemos a Miguel Gutiérrez y también a Ricardo Barrientos que en esta primera etapa de lo que se conoce que va a replantear el Ejecutivo hayan venido a conversar con nosotros, a discutir sus opiniones, sus puntos de vista. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, los panelistas también vamos a dar nuestras opiniones sobre lo que se plantea a partir de esta reforma a la reforma tributaria. Ya volvemos. Reforma tributaria, ya volvemos. Reforma tributaria.